Bienvenido a este nuevo video donde hablaremos sobre cómo guardar los cambios en Git. Hablaremos sobre el flujo básico de trabajo específicamente. ¿Cómo guardar los cambios en Git? Cuando trabajamos en Git u otros sistemas de control de versiones, el concepto de guardar es bastante diferente a el concepto que tenemos previamente de guardar. Por ejemplo, cuando guardamos un archivo o un documento de texto. Para guardar los cambios en Git se sigue un proceso distinto. En Git hablamos de commit o confirmaciones. Estas pueden capturarse de manera local y después enviarse a un repositorio remoto, donde vamos a compartir el fuente con otros colegas. Como podemos observar, Git tiene un mecanismo de guardado adicional llamado stage o área de preparación, como lo podemos observar aquí. El stage es un área de almacenamiento para los cambios que aún no están listos para confirmarse. Este entorno es una de las características más exclusivas de Git y quizás puede llevarnos un poco de tiempo entenderlo. Lo interesante del área de preparación es que nos permite subir los cambios ya sea de manera fraccionada, por lo que no necesariamente vamos a crear un commit o una instantánea con todos los cambios, por lo que podemos crear instantáneas o confirmaciones atómicas. Esto luego nos va a ayudar a localizar los errores y revertir los cambios, minimizando el impacto en el resto del proyecto. Nosotros generalmente vamos a estar trabajando en el área de trabajo. Ahí es donde vamos a crear y editar nuestros archivos. Para pasar estos archivos que nosotros los vamos a seleccionar, no necesariamente tienen que ser todos esos archivos que nosotros estamos modificando, sino que vamos a seleccionar algunos de acuerdo a alguna lógica y demás, o los que ya consideramos de acuerdo a la funcionalidad que estamos desarrollando que ya estarían casi listos, los vamos a pasar al área de preparación o el stage area, que también lo van a encontrar como index. Esta área de preparación es donde vamos a tener seleccionado esos archivos. Para eso vamos a ejecutar el comando git add. Una vez que nosotros tenemos seleccionados los archivos y que ya están listos, ¿sí?, para crear una instantánea, cuando hablamos de confirmaciones, también podemos hablar de instantáneas. Es como si fuera tomar una foto del trabajo en cómo se encuentra en ese momento. Ahí es donde vamos a ejecutar el git commit y ahí es donde realmente vamos a tener parte de la historia, ¿no? Es realmente en ese momento donde nosotros vamos a tener los archivos guardados. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el git commit, es decir, vamos a sacar una foto, vamos a sacar una instantánea o una confirmación de ese trabajo, ahí es donde los archivos se suben a lo que se llama una nueva área, que es el repositorio local o GIAD. En este punto, como la fotografía, nos va a permitir a nosotros volver después en el tiempo. Es decir, nosotros podemos seguir haciendo commits y sacando fotografías de todo ese trabajo y después en algún momento vamos a poder volver hacia ese commit. Es como la foto, ¿no? O sea, nosotros una foto nos trae recuerdos, entonces simplemente con acceder a ese commit vamos a poder ver cómo estaba la historia de nuestro trabajo en ese momento particular, o por lo menos relacionado a ese cambio que se acaba de realizar, mejor dicho, ¿sí? Finalmente, existe otro comando que es el git push, el cual nos va a permitir subir los archivos, obviamente solamente los que están confirmados, los que están en el repositorio local, ¿sí? No vamos a estar subiendo ni los que todavía estamos trabajando, ni los que están en el área de preparación, sino que los que están confirmados, los que tenemos una instantánea, una foto, esos son los que se van a subir al repositorio remoto. Existen muchas herramientas que nos proveen repositorios remotos, por los cuales nosotros vamos a poder trabajar con nuestros colegas, compartir el fuente e incluso trabajar de manera colaborativa. En este caso nosotros vamos a estar hablando de GitHub, pero sepan que hay otros servicios en la nube que nos proveen esto. Veamos entonces un ejemplo. Para ello vamos a trabajar con Visual Studio Code.
Fíjense que previamente yo ya creé mi repositorio local, inicialicé la historia con git, ejecutando el comando git init, y tengo un archivo que se llama index.html. Si ustedes observan, acá Visual Studio Code me alerta o me dice de alguna manera que ese archivo todavía no se sigue la historia, o sea, todavía no tenemos la historia de ese archivo. Por eso dice untracked. Bien, entonces nuestro primer paso sería, siguiendo el flujo básico de trabajo como vimos anteriormente, ejecutar el comando git add, ¿no? Para añadirlo a el área de preparación. De este modo, ejecutando ese comando, le estamos indicando a Git que queremos incluir esas actualizaciones en la próxima confirmación, es decir, en el próximo commit. Recordemos que en este caso el comando git add no va a afectar de manera significativa nuestro repositorio, ya que en realidad los cambios se van a guardar efectivamente cuando hagamos la confirmación, es decir, cuando hagamos el git commit, ¿sí? Bueno, vamos primeramente a realizar el git add. Fíjense que yo puedo ejecutar el comando git add y yo acá podría especificar el archivo que yo quiero llevar al área de preparación, ¿bien? Con sus respectivas modificaciones. Yo podría ejecutar el comando de esta manera o simplemente podría ejecutar git add punto y en ese caso va a actualizar, mejor dicho, va a llevar todas esas actualizaciones o esas modificaciones al área de preparación, pero absolutamente de todos los archivos que tengamos en nuestro repositorio. Entonces, me interesa aclarar, y un punto muy importante, dado que el área de preparación es un punto fuerte de GitHub, aunque por ahí cueste entenderlo, pero tenemos que empezar a usarlo de manera estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a llevar al área de preparación todos los archivos que tengan que ver con una modificación en particular. Por ejemplo, con una funcionalidad que se hubiera agregado, con un bug que se hubiera corregido, por ejemplo, y no todos los archivos que nosotros hemos modificado, porque quizás algunos no tengan que ver con eso. De esta manera, después va a ser mucho más fácil de poder volver hacia atrás, como quien dice, a una instantánea o a un momento particular de nuestro proyecto. Vamos a ejecutar entonces el comando git add index.html, fíjense que ahí no me mostró nada, pero si observan acá cambió a A, que significa que ese archivo ya ha sido agregado al index. Recordemos que el index es ese área de preparación o el stage area, dependiendo de la documentación que ustedes lean, van a tener esos nombres. Bien, si ejecutamos el comando git status, fíjense, este comando nos permite identificar aquellos archivos que están en el stage area o en el index, como también aquellos que no están, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que me está diciendo que, bueno, estamos trabajando sobre la rama master, no hay confirmaciones todavía y tenemos un archivo en el index o en el stage area que se llama index.html, pero si yo quisiera lo podría remover ejecutando el comando git rm, ¿sí? --cachet y el nombre de nuestro archivo. En nuestro caso no lo vamos a hacer, dado que nos interesa ahora ejecutar el comando git commit para guardar los cambios. Entonces vamos a ejecutar el comando git commit. Fíjense que yo acá le podría presionar enter directamente y lo que va a hacer es abrirme un editor de texto para que yo escriba una descripción de esa confirmación o de ese commit, que tiene que ver con los cambios que estamos realizando. Esta descripción es obligatoria, por lo cual va a abrir el editor de texto para que nosotros podamos escribir. Sin embargo, tenemos un atajo para que no nos abra el editor de texto, que es, si ustedes hicieron la instalación de Git, por defecto el editor de texto que les va a abrir es Vim, si no podrían usar Visual Studio Code o cualquier otro. Pero para evitar esto, simplemente nosotros podemos poner "-m" y la descripción la ponemos entre comillas. Mi primer versión del index.html
es importante que las descripciones siempre sean lo más representativas al cambio que nosotros estamos realizando, ¿sí? Bien, vamos a presionar Enter y fíjense que ahí me está diciendo que un archivo fue agregado con 20 inserciones. Las inserciones son las líneas de código, fíjense que tengo 20. Acá tenemos, bueno, la descripción y demás. También, si observan acá, van a ver que ya desaparece porque justamente ya hemos salvado, ya hemos guardado nuestro archivo index.html. Pero fíjense si yo ahora vengo y modifico. Yo voy a sacar esto, áreas de trabajo, para que ustedes observen. Y si observan, ahora me lo cambia a M, ¿sí? ¿Qué significa M? Que ese archivo ha sido modificado, es decir, ya difiere de la última versión que yo tengo guardada o confirmada previamente, ¿sí? Si yo quisiera ver cuáles son las diferencias, porque me olvidé, no sé, yo podría ejecutar el comando git diff. El comando git diff me va a mostrar a mí las diferencias entre lo que está guardado, es decir, lo que está confirmado, y lo que estamos nosotros trabajando en nuestra área de trabajo. Siempre lo va a mostrar de esta manera, va a usar dos colores, ¿sí? El rojo para especificar la línea que se eliminó y en verde para especificar la línea que se agregó. Si bien esto ha sido una modificación, siempre trabaja con elimino y agrego, en este caso Git trabaja de esa manera. Bien, también otra forma que podemos hacerlo es, y que nos provee Visual Studio Code, podemos ir acá al icono de Git y fíjense que acá tenemos algunas otras formas de trabajar. Este primer archivo me permite abrirlo, este me permite volver hacia atrás, es descartar los cambios si quisiera, ¿sí? Fíjense, yo lo voy a descartar para que vean, me dice que si yo quiero descartar, si le pongo que sí, fíjense que acá automáticamente me lo actualizó y si me voy acá ya desapareció el M, ¿sí? Vamos a volver a modificarlo. Y de nuevo va a aparecer aquí, me va a decir que está modificado. Con este recuerden que podemos descartar los cambios. Con este podemos pasarlo al stage area, ¿sí? Y con este que aparece aquí podríamos hacer el commit. Bien, yo podría pasarlo al stage area simplemente haciendo clic ahí. Vamos a esperar. Fíjense, ahora me dice que ha sido modificado, pero ahora está en el stage area. Fíjense que ahí me muestra que está modificado, pero en el index. Recordemos que el index es el stage area. Bien, a continuación podría confirmarlo desde aquí, ¿sí? Y me va a abrir este cuadrito de texto para escribir la descripción de lo que acabamos de hacer. Vamos a escribir, se elimina del título la áreas de trabajo. Vamos a dar Enter y fíjense que acá me desaparece. Si vengo acá también ya desaparece, por lo cual esto ya está salvado otra vez. Si yo pongo entonces un git status, fíjense que me está diciendo que no hay nada para comitear, el árbol de trabajo está limpio, no hay cambios y demás. Vamos a ejecutar un clear para limpiar acá la terminal. Y finalmente yo puedo ejecutar el comando git log y puedo ver efectivamente esos dos commits que hicimos previamente. Entonces los comandos git add y git commit podemos concluir que componen el flujo fundamental de Git. Estos dos comandos son los que todos los usuarios de Git deberíamos conocer, con independencia del modelo de colaboración de equipo que estemos trabajando. Constituyen entonces el medio para registrar las versiones de un proyecto en el historial del repositorio, por el cual el desarrollo de un proyecto gira en torno a este patrón básico que es edición, preparación y confirmación. Además de git y git commit, es importante que tengamos en cuenta que hay un tercer comando, como vimos en el flujo básico, que es el git push. El git push va a resultar esencial para lograr un flujo de trabajo colaborativo completo de Git. El comando git push se emplea entonces para enviar los cambios confirmados, es decir, solo los comiteados, es decir, lo que aparecen acá, solo estos cambios. Si yo hiciera modificaciones no se van a enviar, a menos que haga otro git commit, a los repositorios remotos para así colaborar con el equipo.
Esto permite a otros miembros del equipo también acceder a ese conjunto de cambios guardados. Vamos entonces a trabajar con el Git Push. Para ello necesitamos crearnos una cuenta en GitHub. Recordemos que el servicio en la nube que vamos a estar trabajando nosotros, donde vamos a tener alojado nuestros repositorios, es GitHub. Por lo tanto, deberán crearse un usuario en GitHub. Una vez que ustedes tienen el usuario, van a iniciar sesión. Van a ingresar sus credenciales y van a pasar a crear su primer repositorio remoto. Para crear el primer repositorio remoto, simplemente vamos a hacer clic acá en este botón que dice New y a continuación me va a mostrar este formulario. En primer lugar, tenemos que ponernos el nombre del repositorio, aprendiendo Git. Fíjense que si yo dejo un espacio, actualmente me va a agregar el guión, ¿sí? Es decir, que no permite espacios en blanco, sino que, bueno, lo va a resolver por mí. La descripción es opcional, bueno, el tipo de repositorio, si va a estar público o privado. Recordemos que GitHub es un servicio gratuito si es que nuestros repositorios son públicos. Si son privados, probablemente vamos a tener algunas limitaciones. Así que en este caso nosotros lo vamos a dejar público, no vamos a agregar el archivo README, tampoco vamos a agregar el git ignore, esto ya lo vamos a ver más adelante, ni la licencia. Vamos a dejar todo así por defecto. Vamos a hacer clic finalmente en el botón Create Repository y ahí vamos a poder acceder inicialmente a nuestro repo. Este es nuestro repositorio remoto y esta es la ruta que nosotros podríamos compartir con nuestros colegas. Fíjense que al igual como habíamos visto de Bootstrap, tenemos, bueno, la pestaña de código donde nosotros vamos a alojar el código. En este momento no tenemos nada, es decir, no tenemos el código, sino que tenemos que ejecutar los comandos de Git para poder subir el código, ¿no?, a nuestro repositorio remoto y así poder compartirlo y empezar a trabajar de manera colaborativa. Bien, fíjense que inicialmente acá, para crear un nuevo repositorio, me da GitHub un instructivo, por así decirlo, con los distintos comandos que yo debería realizar. Fíjense que el git init nosotros ya lo tenemos, ya hicimos nuestros commits y el comando que nosotros deberíamos realizar en este caso es el git branch-m main. Esto es si nosotros queremos cambiar la rama master en nuestro repo local y GitHub generalmente utiliza el main, aunque podríamos utilizar el master, ¿sí? Si yo quiero mantener el master, simplemente voy a hacer git branch-m y en lugar de main le voy a poner master. El nombre del branch principal puede ser cualquiera, ¿sí? En este caso yo voy a copiar este comando. Voy a ir a Visual Studio Code, lo voy a copiar y pegar y vamos a crear nuestro primer branch. Ustedes fíjense que acá ya está cambiando de branch, ¿sí? Esto lo que hizo es cambiar el nombre y posicionarme en el main. De hecho, si yo ejecuto el comando git branch, vamos a ver que estamos parados, por eso tenemos el asterisco y está en verde. Si tuviera varios branch acá saldrían y va a salir en verde con el asterisco en donde estoy parado, ¿no? Y git bash también nos lo va a mostrar aquí. Bien, entonces ahora ya no estoy más en la master, sí, estoy en el main. Pueden estar tranquilos que todos los commits que hicimos se mantienen ahora en el main, ¿sí? Estos son los dos commits que nosotros hicimos. Vamos a hacer un clear y vamos a volver a GitHub. Bien, acá el siguiente paso lo que me está diciendo es que obviamente nosotros necesitamos desde nuestra máquina local registrar esa máquina remota, el repositorio remoto donde va a estar configurado, ¿sí? Para eso se utiliza el comando git remote. Vamos a ejecutar el add, que esto lo que va a hacer es agregar, en este caso en mi configuración local, la configuración del repositorio remoto para que después finalmente hagamos el push, porque si no,
Git no va a saber hacia dónde tiene que llevar los cambios. Fíjense que después viene el nombre. Por defecto al repositorio remoto le pone origin, pero podríamos ponerle otro nombre, al igual que las ramas, ¿sí? Esto es simplemente un nombre. Y después la ruta, la ruta de, como la tenemos acá, de nuestro repositorio. Bien, vamos a copiar y pegar y vamos a ejecutar. Fíjense que si ahora yo ejecuto el comando git remote, me va a mostrar los repositorios remotos que yo tengo configurado en Git. Podría tener varios repositorios remotos configurados en mi configuración local de Git. Bien, a continuación vamos a ejecutar el push. Recordemos que el push es el que va a enviar todas nuestras confirmaciones, todos nuestros commits a el repositorio remoto. Fíjense que acá nosotros tenemos git push-u. El "-u" lo que está haciendo de alguna manera es actualizar todo el árbol de branching, aunque en este caso solamente tenemos un branch que es main, pero siempre que hagamos alguna modificación en cuanto al árbol, siempre es importante que agreguemos este comando "-u". Después viene, obviamente, o sea, dónde yo voy a subir estos cambios, cuál es el repositorio remoto donde yo voy a subir y en qué rama, ¿sí? Esa es toda la información que nosotros tenemos que darle. Por supuesto que esto lo vamos a hacer una sola vez. Si nosotros nos mantenemos en realidad trabajando en el main y con el mismo origin en este caso como repositorio remoto. Vamos a copiar, vamos a ejecutar. Fíjense que lo primero que me está pidiendo es que obviamente yo me conecte con las credenciales de GitHub, ¿no? Porque estoy tratando de conectarme desde mi máquina local a un repositorio remoto que lo tenemos en la nube, ¿sí? Y acá tenemos dos opciones para trabajar con el Browse Device o con el token. Yo les aconsejo que trabajen inicialmente con el token porque el Browse Device en algunos casos puede fallar simplemente porque la especificación para configurar ahora, para hacer los push y para poder manipular el repositorio remoto a partir de 2020 es obligatoria utilizando el token. Entonces yo necesito, ¿sí?, ese token, que no es más que una serie de caracteres que me los va a proveer en este caso GitHub. Bien, es decir, lo vamos a configurar en GitHub. ¿Cómo hacemos eso? Para eso nos vamos de nuevo a GitHub, vamos a ir acá a nuestro usuario, vamos a ir a Settings y acá hacia el final vamos a ir a la opción que dice Developer Settings. Vamos a hacer clic ahí. Vamos a hacer acá en Personal Access Token, vamos a hacer clic ahí y vamos a generar nuestro primer token. Bien, acá vamos a borrar este que yo tenía previamente y a ustedes les va a aparecer así. Entonces vamos a generar un nuevo token, para eso hacemos clic en el botón Generate New Token. Vamos a ponerle una anotación, es obligatoria, ¿sí? Fíjense que acá le vamos a poner mi token. Y acá fíjense que yo le puedo poner cuándo va a expirar, ¿sí? En este caso yo le voy a poner que no va a expirar, pero ustedes podrían ponerle, bueno, cada 90 días, cada 60 días y demás. Y a continuación vamos a seleccionar los permisos, ¿sí? O el alcance de ese token. Bien, yo acá le voy a poner que, bueno, puede trabajar absolutamente todo, pero bueno, ustedes podrían después analizar cada una de estas opciones. Yo le voy a dar permiso absolutamente a todo y finalmente voy a generar el token. Fíjense que acá me genera ese token, me permite copiarlo. Importante que esto lo copien en algún lado porque la próxima vez ya no lo van a poder ver. Es decir, va a estar generado, pero no vamos a poder acceder nunca más a esto. Entonces por ahí es importante llevarlo a un archivo de texto en algún lugar de nuestro directorio o anotarlo en algún lado. Volvemos entonces a ingresar nuestras credenciales, vamos a ingresar nuestro token, yo lo copié, ahora lo estoy pegando y vamos a hacer clic acá en iniciar sesión. Como podemos ver, el push ha funcionado, 100% done. Bueno, ahí explica algunas cositas. Vamos a volver a nuestro GitHub y sí, ahora vamos a nuestro repositorio.
Voy a ir a los repositorios y vamos a buscar este que es Aprendiendo Git, que es el que acabamos de crear. Y podemos observar que ya tenemos nuestro index que habíamos creado previamente bajo el branch main, ¿sí? Y que incluso tenemos nuestros dos commits que si hacemos clic podemos ver mi primer versión y después se eliminó del título áreas de trabajo, que es lo que hicimos previamente. Por supuesto que si hacemos un nuevo cambio ya no deberemos configurar el repositorio remoto porque ya lo tenemos configurado, ni tampoco el branch main. Es decir que yo podría hacer acá cambios. Vamos a agregar entonces nuestra etiqueta de estilo y le vamos a centralizar, por ejemplo, el título. Bien, ahí ya tenemos un cambio. Fíjense que acá ya me lo pone como modificado. ¿Sí? Vamos a hacer un clear acá, así pueden observar bien. Vamos a hacer un git commit, pero ahora me voy a saltear. Fíjense lo que voy a hacer. Debería haber hecho primero el git add, ¿verdad? Pero yo puedo poner -a y con esto me voy a saltear el área de preparación. Es decir que esto lo va a enviar directamente a el repositorio local. Bien, vamos a hacer un -m y le vamos a poner una descripción. Se agregaron estilos. Ejecutamos y fíjense, acá ya desapareció, muy bien, y ahora vamos a hacer un git push directamente porque ya tenemos todas las cuestiones configuradas. Ahora si yo creara un nuevo branch, ahí sí voy a tener que ir a actualizar el árbol de branching. Ahora, si yo quiero enviar a otro repositorio y deberé ejecutar de nuevo también esos comandos que vimos respecto a los repositorios remotos, el git remote, para configurar el nuevo repo. Bien, pero como en este caso no hago ninguna modificación, directamente puedo hacer el git push. Fíjense que en esta segunda vez ya no me preguntó el token porque las credenciales quedaron guardadas en el sistema operativo de Windows. Bien, entonces ya no tenemos ninguna dificultad. Vamos a ir a nuestro código, vamos a ver si realmente se actualizó. Fíjense, dice se agregaron los estilos, ahora tenemos 3 commits y acá los podemos ver. De hecho, si hacemos clic ahí, podemos ver que estas son las líneas que se han agregado. Para resumir entonces, tenemos 3 áreas que nos provee Git para trabajar de manera local. El área de trabajo, el área de preparación, que también se llama index o stage area, el repositorio local, que también se llama HIAD, y por último tenemos otro repositorio, que es el repositorio remoto, es el que va a estar alojado en la nube. Existen, como dijimos, muchos servicios que nos proveen alojamiento para repositorios remotos y que son compatibles con Git. En este caso nosotros estuvimos hablando de GitHub. ¿Cuáles son los comandos que vimos hasta el momento? Git add es el comando que nos va a permitir añadir los cambios del área de trabajo al área de preparación. Son esas actualizaciones en concreto que de alguna manera queremos incorporar en la próxima confirmación. Fíjense que acá también aparece el comando git rm, que lo que va a hacer es removerlo del área de preparación. Después tenemos el comando git commit, que efectivamente lo que va a hacer es confirmar la actualización de los cambios y va a terminar en el repositorio local. Es decir que todo lo que tenemos aquí ya podríamos después volver hacia atrás, ¿verdad? Es decir, ya tenemos como un punto en la historia del tiempo, una instantánea, una foto de ese trabajo, de ese momento en particular. También tenemos quién hizo los cambios y una serie de cosas que nos provee git commit como vimos previamente. Después, una alternativa al commit, tenemos el git commit-a, que nos va a permitir llevar todos esos cambios que tenemos en el área de trabajo directamente al repositorio local. Es decir que nos va a evitar ejecutar dos comandos. En lugar de hacer git add y git commit, vamos a hacer directamente git commit-a y ya vamos a tener confirmado nuestros cambios con su historia correspondiente en el repositorio local. Por último, tenemos el git push, como vimos previamente. Para eso tenemos que configurar algún servicio en la nube donde alojemos nuestro repositorio y así podamos compartirlo con nuestros colegas y comenzar a trabajar de manera colaborativa.
Bueno, hasta aquí llegamos, espero que les haya sido de utilidad todo el contenido trabajado en el video. Pueden escribirme por mensajería privada o simplemente agregando sus comentarios acá en la descripción del video. Nos estamos viendo. Chau, chau.